Shalom, hola, ¿cómo están cada uno de ustedes? Qué hermoso volvernos a reencontrar, aunque sea a través de estos videos, de estos mensajes por internet, en WhatsApp, pero lo lindo es poder mantenernos comunicados, mantenernos unidos. La verdad que tuvimos una hermosa reunión, un hermoso reencuentro el sábado pasado allá en Rosario. Fue muy lindo verles, poder conversar con ustedes, poder compartir y sobre todo comunicarnos con Dios y hacer nuestras tefilot, nuestras peticiones, oraciones a favor de ustedes. Creemos realmente de todo corazón de que Dios responde a cada una de nuestras peticiones cuando la hacemos de corazón, la hacemos en fe y sobre todo conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la encontramos en las Escrituras. Yo siempre dije, si queremos conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es el deseo de Dios, cuál es el propósito de Dios, tenemos que estudiar y aprender de la vida de Yeshua, de Jesús, el Mesías, porque él dijo, yo hablo lo que el Padre habla y hago lo que el Padre hace. Si queremos conocer el corazón de Dios, la bondad de Dios, el propósito, voluntad, el plan de Dios, leamos, estudiemos, sigamos la vida de este Mashiach precioso, Yeshua, el único que ha mostrado y ha venido a darnos el ejemplo. Así que ahí tenemos la voluntad de Dios y cómo el poder de Dios obraba a través de él, el amor de Dios, la misericordia, el perdón, la gracia, pero también la justicia de Dios. Y en este tiempo que vivimos, ya donde casi nadie cree en nada, donde cuesta inclusive creer en las amistades, son gente que está a su lado, en la familia. No digo que no hay personas confiables, sino que cuesta hoy saber si una persona dice la verdad o está mintiendo, si me está engañando o realmente es sincera. Cuesta mucho porque estamos en un mundo que realmente vive en apariencias, tratando de mostrar o demostrar lo que no es. Pero aquellos que nos acercamos a Dios, conocemos a Dios, el consejo es ser transparente, ser sinceros, ser de verdad. Por eso les decía el sábado que cuando nos acercamos a Dios y le pedimos algo a Dios o queremos hablar con Dios, seamos sinceros porque Él conoce cada rincón de nuestro corazón y los más íntimos pensamientos que tenemos. Entonces no lo podemos engañar. Él es Dios que todo lo sabe. Pero tenemos que acercarnos a Dios con fe. Y eso es lo que a veces cuesta, creerle a Dios, porque muchas veces nuestras vidas son movidas o son direccionadas por las circunstancias o por lo que nos rodea. Tomamos decisiones conforme a lo que vemos, a lo que sentimos o a lo que nos sucede. Entonces nuestras vidas se van construyendo de acuerdo a lo que hemos vivido cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes o ahora de adultos, las circunstancias, las situaciones, lo que ocurre en un país o lo que ocurre en mi trabajo, o en mi familia, en mi vida personal y vamos construyendo nuestras vidas o ese futuro para nosotros de acuerdo a las circunstancias. Pero la palabra de Dios, el consejo de Dios, la voluntad de Dios es que nos tomemos de la mano de Él y le creamos a Él más allá de lo que ocurre a nuestro alrededor, más allá de las noticias que oímos o vemos en nuestras vidas, o más allá de lo que hemos vivido nosotros. Fíjense lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 32 y verso 27.
He aquí, dice Dios, yo soy Hashem, yo soy el Dios poderoso, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Vuelvo a reiterar la pregunta que hace Dios. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Es una buena pregunta que Dios nos hace. Yo soy Hashem, yo soy el suficiente, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Habrá algo difícil para mí? Y ese es un buen punto para tomarnos, para creerle a Él, porque Él está por encima de nuestras vidas, por encima de nuestras circunstancias, de nuestras situaciones, y Él puede hacer cosas tremendas, maravillosas, poderosas, obras que realmente nos eleven más allá de la situación. Con esto no voy a decir que no vamos a pasar ningún problema, que todo va a ser bueno. Lo que sí digo es que Dios puede obrar en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles y sacarnos con poder, con gracia, con favor, con sabiduría, con inteligencia y mostrarnos que realmente para Él nada es difícil. Y en un momento un centurión romano, un capitán del ejército romano que tenía a cargo 100 soldados romanos, él amaba mucho a uno de los sirvientes que tenía, el cual estaba muy enfermo y muy atormentado. No había cura, no estaba nada bien, y él oyó de Yeshua, él oyó de Jesús, de sus milagros, de sus sanidades, y se acercó a Yeshua y le pidió si pudiera hacer algo por su sirviente. Entonces, esto lo encontramos en el escrito de Mateo, en el capítulo 8, versos 7 al 10, pero pueda leer todo ese capítulo precioso. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Fíjense que Jesús, Yeshua, no le cuestionó nada al centurión. No le dijo, tú eres un cruel soldado que matas, que haces cosas malas, eres un pagano, crees en muchos dioses y yo no estoy para ti, no estoy para vos, no estoy para hacerte ningún favor. Él le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Él reconoció que no era bueno, que sus obras no eran buenas, y reconoció también que en Yeshua había poder en la palabra. Porque le dijo, yo no soy digno de que vengas y entres en mi techo, pero solamente di la palabra, y mi siervo sanará. Porque él le dijo que él también está bajo autoridad y tiene gente bajo autoridad. Y si él le dice a alguien, anda y hace esto, va y lo hace. Por lo tanto, la palabra de Yeshua era suficiente. Fíjese cómo volvemos otra vez al Shaddai. Es la palabra de Adonai, es suficiente para provocar, para realizar, para obrar aquello por lo cual Dios la habló. Y Yeshua termina diciendo en el verso 10, al oír esto Yeshua se maravilló y dijo a los que estaban con él, de cierto les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Porque este centurión era romano, no era un hebreo, no era un israelita, no tenía el conocimiento de Hashem, de la Torá, de la palabra Adonai, de los profetas, no tenía este conocimiento. Solamente el centurión oyó, vio tal vez, o le contaron, le dieron testimonio de los milagros, de las maravillas que hacía este hombre llamado Yeshua. Entonces él dijo, este hombre tiene autoridad, algo tiene de un Dios todopoderoso, y fue y se le acercó y le dijo, di la palabra y mi criado sanará.
Yeshua se maravilló y dijo, de cierto les digo que no he hallado en Israel tanta fe. ¿Qué fe tenemos nosotros? Tenemos a veces fe para ciertas cosas y a veces no. Tenemos fe a media o poca fe, que nos preocupamos, pero la gran fe, la fe que Dios busca, es aquella que se amolda o se ajusta o se une a la palabra de Dios. Solamente tu palabra, Señor, basta para que yo me mantenga en confianza, firme, esperando la respuesta. A tu palabra, tu palabra. Es importantísimo volvernos a la palabra de Adonai. Esto no es un libro de biblioteca, no es un libro que es historia solamente. Tenemos historia, tenemos narraciones muy importantes, pero sobre todo es la palabra, es el consejo, es la guía, es la instrucción que nos mueve a creerle, porque solamente su palabra es suficiente. Y dice que el criado sanó en esa misma hora o en ese mismo momento en que el centurión le dijo, di la palabra y mi criado sanará. Es suficiente tu palabra, Señor, tu palabra. Y aquí aprendemos que debemos confiar, debemos creer a Él, debemos acercarnos a Dios confiadamente, pero estudiemos su palabra, profundicemos, busquemos en Yeshua qué es lo que Él dijo, qué es lo que enseñó, qué es lo que Él hizo, para que nosotros podamos abrir el corazón y decirle, tu palabra es suficiente para que obres en este problema, para que tú trabajes en mi vida para transformar o cambiar o liberarme o sanarme o traer un trabajo o prosperidad o que mi casa realmente sea bendecida por tu mano. Porque para eso vino Yeshua, para darnos vida, vida en abundancia, para deshacer toda obra maligna y mostrarnos el amor del Padre, mostrarnos el perdón del Padre, mostrarnos las obras del Padre. Que en este Shabbat, de este fin de semana, piense, se acerque, tome un tiempo de conocerle, de pedirle con fe, volver a creer en Él. Él es confiable, Él no falla. Y si tenemos dudas, tenemos preguntas, tenemos cuestionamientos o broncas o cosas en nuestro corazón, que podamos echarlo sobre Él, podamos decirle y pedir su ayuda, como hizo este centurión, y decirle, tu palabra basta para que yo pueda caminar en luz. Tu palabra basta para que mi cuerpo sea restaurado, sanado, levantado, mi vida sea transformada, mi hogar, mi familia. Tenemos que creer. No dejemos al azar, no dejemos a las circunstancias, no dejemos a los problemas que nos limiten o que gobiernen nuestras vidas. Dios está por encima de todas las cosas. Y vuelvo a hacer la pregunta para terminar y dejarla sembrada en nuestro corazón. ¿Habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. ¿Habrá algo difícil para mí? Shabbat Shalom.